Hola amigos de YouTube, hoy jueves 10 de octubre, su espacio, su canal OR, les envía un abrazo muy apretado y muy afectuoso. Recuerden que este canal defiende la verdad a capa y espada. Todos los análisis y razonamientos los baso en datos, hechos y evidencias, en base a mi experiencia de más de 4 décadas en el ejercicio profesional de abogado y en base a mi capacidad, a mi experiencia y a mi sapiencia. Este video lo denominaré la presidente delincuente y o la presidenta delincuenta. ¿Por qué denominé este video así? Por lo siguiente. El Poder Ejecutivo, su principal función es ejecutar, hacer ejecutar, cumplir y hacer que se cumplan las leyes emitidas por el Poder Legislativo Federal y las sentencias emitidas por los jueces de distrito, por los tribunales colegiados y por las salas de la Suprema Corte o por el Pleno de la Corte. En efecto, queridos amigos, querida fraternidad, queridos hermanos mexicanos, una de las principales funciones del Poder Ejecutivo es precisamente hacer que se ejecuten las leyes. Hacer, pues, que un Estado tenga poder, tenga fuerza pública para hacer cumplir a los ciudadanos rebeldes lo que las leyes, la Constitución y las sentencias dicten en favor de la soberanía, de la división de poderes, de la certidumbre jurídica, del debido proceso, de las garantías individuales y de los derechos humanos. ¿Por qué traigo este tema que considero que es de suma importancia? Puesto que las sentencias que han dictado los jueces de distrito, las suspensiones provisionales y suspensiones definitivas que han dictado jueces federales respecto a la iniciativa a la reforma del Poder Judicial, las cuales ya están debidamente notificadas tanto al INE como a la Cámara de Diputados y como a la Cámara de Senadores. Esas sentencias, al ser dictadas por una autoridad competente en pleno ejercicio de sus funciones, no está a capricho, a interpretación, a consideración o a que el Ejecutivo juzgue lo que el Poder Judicial Federal, por conducto de sus jueces, de sus magistrados y de sus ministros de la Corte, ya dictaron. Por eso, lo que ha manifestado la Presidenta de México en el sentido de que todo lo que dicten los jueces federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación por conducto de una de sus salas o del Pleno, no lo van a acatar ni el INE, ni la Fiscalía General de la República, ni el INAI, ni la Cámara de Diputados, ni la Cámara de Senadores, y ya mucho menos el Ejecutivo Federal. Espero ser claro, y si no lo he sido, voy a poner en contexto en la vida cotidiana lo que está sucediendo. Imagínense una resolución de un juez, ya sea estatal o sea federal, que condene a uno de los cónyuges a abandonar
el domicilio conyugal por violencia doméstica. El juez, tanto de primera instancia, le notifica esa resolución al Poder Ejecutivo por conducto de la Fiscalía General del Estado, y el fiscal y el gobernador dicen: vino el ciudadano mexicano Juan de los Palotes quejándose de que un juez de Guadalajara de primera instancia decretó el abandono del domicilio conyugal por violencia doméstica y violencia de género. Pero habiendo escuchado yo al ciudadano Juan Perico de los Palotes, yo considero que la sentencia de ese juez es una sentencia violatoria a las garantías constitucionales de Juan de los Palotes, por lo tanto, no se va a ejecutar esa sentencia. Este ejemplo no está muy divorciado del procedimiento del proceso jurídico. No es tan técnico porque, insisto, mi función aquí no es dar cátedra de derecho, cátedra de procedimientos jurisdiccionales. Es en que ustedes, hermanos mexicanos, amigos, se introduzcan a la realidad de lo que es el sistema jurídico con ejemplos claros y contundentes. Voy a poner otro ejemplo. Imagínense que un juez federal, a los cuales Morena quiere destrozar y meter jueces como la ministro Batres, la Arrabalera, la iletrada, la fodonga, que de derecho no sabe nada. Imagínense que ese juez de distrito, en virtud de un amparo indirecto que ustedes presenten ante el Poder Judicial Federal, porque tienen miedo, temor fundado de que los van a privar de la libertad, el juez federal, pues, otorga el amparo con una suspensión provisional en donde le dice al Ministerio Público y o fiscal, al juez penal o a cualquier autoridad administrativa: no prives de la libertad a este ciudadano hasta que yo, juez, revise que lo que tú estás haciendo para privarlo de su libertad cumple cabalmente con las garantías individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende de los derechos humanos protegidos en México por los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado con organismos internacionales. Entonces ustedes obtienen esa suspensión emitida por un juez federal mediante un amparo indirecto, donde ese juez federal ordena, esto es, imperativamente le dice a las autoridades señaladas como responsables, esto es, a las autoridades que el ciudadano le dice al juez que lo quieren privar de su libertad, que no lo detengan, y ustedes traen su amparo en copia certificada, llega la policía, llega la policía investigadora que depende de las fiscalías, y en las fiscalías emanan del Poder Ejecutivo estatal o federal, y ustedes le dicen a esos policías, a esos investigadores, a esa autoridad: no me pueden detener porque un juez federal imperativamente está ordenando que ustedes no me pueden aprehender. Esto es, no pueden ustedes realizar ninguna conducta en contra mía tendiente a privarme de la libertad. Y esa policía, ese fiscal, ese gobernador digan: pues ¿sabes qué? Aquí lo que dice el juez para mí está mal y te voy a detener. O sea, que ya la delincuente Claudia Sheinbaum ya
es juzga a los que juzgan. Ella emite una opinión sin ser abogada y sin que constitucionalmente lo pueda hacer, y ella, Claudia Sheinbaum, su fiscal, su policía, sus diputados, sus senadores, dicen, todo lo que dijo aquí el Poder Judicial de que no detuviera a Juan de los Palotes, para nosotros está mal. O sea, nosotros vamos a juzgar lo que ya juzgó un juez, lo que ya determinó un juez, y por tal motivo te metemos al bote. Y si después promueven otro amparo para que lo saquen de la cárcel, el juez federal otorga otra suspensión en un nuevo amparo o en la ampliación de ese amparo, según el caso concreto, para que los liberen inmediatamente de la prisión. Y el juez de primera instancia le dice, el fiscal le dice el juez federal, liberen al encargado de la cárcel, libérenlo, suéltenlo, y el encargado de la cárcel o el encargado de los separos de la policía dice, pues yo leí el amparo de que ahorita tenemos que liberar a Juan de los Palotes, que está ahorita en una celda o en un separo, pero para mí esto está mal, y se queda. Estos ejemplos que les estoy diciendo, para que entendamos simplemente la aberración jurídica de lo que está sucediendo ya en nuestra patria. Ya estamos en una anarquía, ya no hay leyes, ya no, el Poder Judicial ya no importa, los que dicten los jueces ya no importan. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo no va a ejecutar lo que dictó el Poder Judicial. Con independencia, que en base a la ley de amparo es un delito. O sea, que la Presidenta de México está de tracto sucesivo cometiendo delitos del orden penal federal. Así de grave, así de claro, así de contundente es lo que estamos viviendo ya con la 4T. Para todos aquellos que me escuchen y no les importe, espero sinceramente que ustedes, sus vecinos, amigos, familias y familiares no vayan a tener problemas en un futuro, y que Morena, la 4T y los jueces que van a nombrar, que de derecho no van a saber nada o no van a tener la mínima experiencia, no les violen sus garantías individuales, y entonces sí, en carne propia digan, ah caray, lo que estuvo diciendo el licenciado Octavio Rábago en su canal OR tenía toda la razón, pero ya es demasiado tarde. Otro ejemplo, en un juicio, ustedes ganan un juicio y el juez le solicita al Poder Ejecutivo que ejecute esa sentencia, y los que van a ejecutar la sentencia son de Morena, y dicen, ¿saben qué? Pues a mí lo que dictó el juez no me interesa y yo no hago nada, o me hago pato. Todos estos ejemplos a ustedes les pueden sonar infantiles, exagerados, pero tal y como está actuando la 4T ya es un hecho. Vean la rebeldía cínica y descarada de la Presidenta de México al decir, todo lo que los jueces vayan a dictar o hayan dictado no pueden ir en contra de la Constitución, y por tal motivo nosotros vamos a seguir adelante con la reforma del Poder Judicial Federal. Señores, debemos entender que los que aplican, interpretan y sentencian son los jueces federales en este tipo de situaciones de reformas a la Constitución. Y no queda al capricho, al arbitrio, a la consideración del Poder Ejecutivo cumplirlas o no cumplirlas. Todo esto que les estoy diciendo, hermanos, con toda fraternidad y cariño les digo que es la peor situación jurídica que México ha vivido en su historia.
en su historia democrática, en su historia con división de poderes. Para que me sigan entendiendo más, imagínense que se le ocurre algo a la presidente, tal y como van las cosas, todo se les puede ocurrir. Y digan, una ley como en Rusia, que cualquier persona que quiera cambiar de sexo, cualquier persona que quiera cambiar su nombre de masculino a femenino o de femenino a masculino, tendrá la pena de muerte por medio de la guillotina. Miren, amigos, hermanos, ya no sé cómo explicar. Si se le ocurre a la presidente mandar esa iniciativa, este ejemplo lo pongo para que quede todavía más claro, que es una violación a las garantías individuales, a los derechos humanos. Pero el Congreso, diputados y senadores, aceptan y votan a favor esa iniciativa. Esa persona que se quiso cambiar de nombre, de sexo, que quiso contraer nupcias, aunque no es matrimonio, que quiso tener una sociedad conyugal legal, esto es lo que se considera como matrimonio, se puede ir al amparo. El juez dice, te amparo y tú te puedes casar con otra persona del mismo sexo. Tú puedes cambiarte tu nombre de masculino a femenino, de femenino a masculino. Tú puedes tener un solo apellido en lugar de dos. Tú puedes decidir que tu segundo apellido sea el primero y el primero el segundo. Y a la hora que te otorgan el amparo para hacerte una operación de cambio de sexo, para cambiarte tu nombre, fíjense que el Poder Ejecutivo diga, yo no ejecuto este amparo porque yo ya reformé la Constitución y no lo voy a hacer porque la Constitución dice que no puedes cambiar de sexo. Y así les puedo poner miles de ejemplos que desgraciadamente, y escúchenme claro, desgraciadamente, hasta que cualquier ciudadano empiece a sufrir en carne propia estas incongruencias, descaros, delitos de la 4T, es cuando la gente va a empezar a decir, ah, caray. Por eso había tanto escándalo con la reforma al Poder Judicial Federal. Ah, caray, ya no van a resolver en base a la ley. Ya no van a resolver en base a un debido proceso. Ya no va a haber certeza de un debido proceso de seguridad jurídica. Ahora va a quedar al capricho de la persona que va a cumplir, que va a ejecutar o no va a ejecutar. Otro ejemplo, la ministra Batres, la fodonga rabalera. Señores, no lo estoy diciendo para insultarla. Estoy diciendo las cosas como son. 2 por 2 son 4. 2 por 2 no son 100. Esa mujer, cuando opina en el pleno de la corte, ella ella de frente dice, pues la ley dice que 2 por 2 son 4, pero en base a mi ideología de la 4T y a lo que yo pienso, 2 por 2 son 7.3. Y si no, ustedes, otros ministros, no dicen que 2 por 2 son 7.3, ustedes son conservadores, fifís, neoliberales en contra de la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque a nosotros votaron 36 millones y esos 36 millones de votos, entre comillas, que ya entraré a un video, porque muchos de ustedes me están insistiendo, mis 3,550 seguidores, que les mando un beso, un abrazo sincero, que hubo fraude en las elecciones y qué podemos hacer. Será el video, un video próximo. Entonces, todos esos 36 millones, según los de la 4T,
les dan el derecho moral, legal, ético, de hacer con la Constitución lo que se les pegue en gana. O sea, que ya no va a haber jueces que respeten la ley. Ya va a haber jueces que van a resolver según sus criterios, apartados del derecho, y pueden decir lo que les dije en el video de hace 3 días. Cambiarle los colores a la bandera, quitar el escudo nacional y poner la imagen de López Obrador. Vaya, es según Morena y la 4T, con esos 36 millones, tienen un cheque en blanco, carta abierta para hacer y deshacer con nuestro sistema jurídico, económico, político y social lo que ellos quieran. Debemos de entender, insisto, que el principal ciudadano, empleado público, servidor público, que tiene el deber de que se cumpla y se haga cumplir la Constitución, es el presidente de la República. Por eso, cuando se pone la banda presidencial, el acto más solemne dentro de nuestro sistema político, jura ante la Constitución defenderla, protegerla y hacer que se cumpla lo que ella nos diga. Pero hoy, con esta cuarta destrucción, con este cuarto fraude, ellos dicen, la presidenta dice, como por mí votaron 36 millones de mexicanos y el pueblo es el que manda, yo ya hago lo que yo quiero y perdónenme la expresión. Y me limpio con la Constitución y me limpio con la bandera, me limpio con el escudo nacional y yo hago lo que yo quiera. Recordemos que el pueblo de México fue el que organizó a un país que en este caso se llama República Mexicana, Estados Unidos Mexicanos. Y por encima de la Constitución, nadie ni nada, ni siquiera el mismo pueblo. Punto y aparte. Para todos aquellos fanáticos de Morena, de López Obrador, de la 4T, yo les digo lo siguiente. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que hubiera pena de muerte para una persona que tuviera sexo con otra persona de su mismo sexo? Que tuviera relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo. Pues ellos pueden mandar esa ley, ellos la pueden aprobar y ellos pueden decir, como 36 millones de mexicanos votaron por Morena, por la 4T, nosotros tenemos la legitimación moral y legal para hacer con la Constitución todo lo que queramos. Y no nomás violar nuestra Carta Magna, nuestra patria, nuestra soberanía, nuestro estado político, social, jurídico y económico. También los tratados internacionales que defienden los derechos humanos, que son derechos que prácticamente todo el planeta defiende y protege. Todo lo que ha hecho Morena a partir de que ganó la presidenta actual ha sido aplastar, violar, destrozar, escupir, limpiarse con nuestra Constitución, en la cual están nuestras garantías individuales. Esto es, nuestros derechos humanos. Pueden perfectamente bien mandar otra iniciativa de ley para prohibir videos en plataformas que critiquen, señalen o le exijan algo al gobierno. Lo aprueba la Cámara de Diputados, lo aprueba la Cámara de Senadores y como ya el Poder Judicial va a estar en manos políticamente e ideológicamente de la 4T, se acabó la libertad de expresión. Miren, hermanos mexicanos, tengo prácticamente 2 meses gritando mi desesperación, mi frustración de lo que realmente ya es México. Así empezó Venezuela. Y para todos aquellos incrédulos
que dicen que no somos Venezuela y que no vamos a ser Venezuela. Eso precisamente dijeron, pensaron y sintieron todos los venezolanos que hoy muchos de ellos están en la cárcel y que votaron en contra del dictador mamarracho bananero y que aún así el dictador mamarracho bananero, respaldado por las Fuerzas Armadas, sigue en el poder, metiendo a la cárcel a quien él quiere y como él quiere, porque además en Venezuela el Poder Judicial Federal ya está cooptado con la ideología bolivariana chavista. Entonces el ciudadano ya no tiene una línea de defensa, ya no tiene escapatoria para lo que esa ideología socialista dicte sin importarle nada ni nadie. Yo les digo a ustedes, 36 millones de mexicanos, que muchos de ustedes son de buena fe y que muchos de ustedes vendieron su voto y vendieron su conciencia para recibir limosnas. Una total falta de dignidad. Yo les digo lo siguiente: ¿qué pasaría si dentro de un año, o 2 o 3, el gobierno federal, su adorada 4T, dijera, ¿saben qué? Ya no hay dinero? O, sin decir, dejaran de recibir su limosna, sus 3,000 o 3,500 pesos, de buenas a primeras, lo dejaran de recibir. Y ya no hubiera medios de información, y ya ustedes mismos que votaron por Morena, por la 4T, ya no pudieran decir, oigan, ya no me está llegando el dinero por YouTube, por X, por TikTok. Ya no pudieran manifestarse, expresar, decir, ya no me llega el dinero, porque además los detienen por traición a la patria. Porque les voy a decir una cosa, hermanos mexicanos, sean o no sean de la 4T. El dinero, como decía mi madre, no se corta de los árboles, no se rejunta con la escoba y no cae del cielo. Vean a Venezuela, se le acabó el dinero a Chávez, a Maduro, y ya toda esa gente que lloraba por ver a Chávez y lloraba y aplaudía a Maduro, cuando dejaron de recibir sus limosnas y cuando empezó a haber escasez de gasolina, luz, agua y alimentos, salieron a las calles, ahora sí, exigiendo democracia, exigiendo división de poderes, exigiendo libertad de expresión, de opinión. ¿Y qué ha estado pasando en Venezuela? Los meten a la cárcel. Sin ningún tipo de nada, nomás los agarran y dicen que hay más de 5,000 jóvenes metidos en cárceles de Maduro. Pero el gobierno, como es el dueño de todos los medios, manipula todos los medios y controla todas las plataformas, dice que son 300 traidores a la patria, terroristas. Miren, yo insisto, por mi edad, ya lo que venga, ya no importa para la gente de mi edad y más grandes, aunque también lo vamos a padecer. Pero toda la juventud, los niños, los adolescentes y las futuras generaciones van a padecer todo. Espero equivocarme, pero todo está perfectamente dirigido desde AMLO, desde ese rufián desgraciado, para llevarnos a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, porque es del grupo de Sao Paulo. ¿No escucharon ustedes decir que Petro, ese socialista, Claudia Sheinbaum ayer le dijo que era un progresista? ¿Qué es progresar? Progresar a un país, a una persona, es tener mejores herramientas de vida, mejor seguridad, mejor sistema de salud, mejor sistema de educación, mejores proyectos de vida, no limosnas. Pero desgraciadamente, 40 millones de mexicanos no fueron a votar y 36 millones de mexicanos
tienen secuestrados a 130 millones de mexicanos por limosnas, por dádivas, por engaños, por estafas, por medio de una presidente, porra universitaria, fanática de la guerrilla, como lo declaró Petro, responsable directa de los muertos de la línea 12 del metro, que en materia jurídica es un delito, un crimen por negligencia criminal, del colegio Repsamen, y que acaba de decir que su política seguirá siendo abrazos y no balazos. Por el amor de Dios, reaccionen por bien de sus hijos, de sus nietos. Olvidémonos de fanatismo. Yo no soy del PRI, ni del PAN, ni del PRD, nunca he sido política. No. Estoy hablando, ya por mi edad, por las futuras generaciones, por la Constitución, por mi bandera, por mi religión. Estos tres símbolos no los tengo aquí simplemente como un florero. Es un mensaje que les mando a todos ustedes, hermanos mexicanos. ¿Qué es lo más importante? La patria, sus leyes, su soberanía, su bandera, la religión, el que no crea respetable, una conducta honesta, moral, ética, y la familia. Si ustedes no defienden ahorita a su familia y familiares y a sus futuras generaciones, no tienen madre. Y perdónenme, ya no hay cómo decirlo. Acepto sus comentarios. A veces yo mismo me veo después de filmar y digo, híjole, grité mucho. Pero ¿saben qué? Es algo que traigo desde que López Obrador, yo supe que ganó la presidencia. Por mi edad yo sabía el tipo de rufián sinvergüenza estafador que era. Toda la gente de mi edad lo sabemos, pero muchos se vendieron por los 3,000 o 3,500 pesos, a sabiendas que era un rufián desgraciado, demoníaco. ¿Y qué está pasando ahorita con la nueva presidente? Va a ser lo mismo, peor, porque el otro, el AMLO, era un rascuache, rufián, mamarracho, pelagatos que duró 15 años para sacar su licenciatura. Pero la Claudia viene forjada del socialismo de Castro y del Che Guevara. Estudió y toda su vida ha sido una socialista a capa y espada. Pero ¿qué tal que ella y el Imas, el exmarido, no viven como el pueblo? Ni Noroña, ni los Tadei, ni los alcaldes, ni los Batres, ni toda esa cáfila de socialistoides, hipócritas sinvergüenzas, como los de Nicaragua, como los de Venezuela, como el Díaz-Canel de Cuba. Ellos sí no viven como el pueblo. Vean los lujos, vean el engaño y la estafa, por el amor de Dios. Antes no había la facilidad para entender y para saber lo que pasaba en el mundo. Ahora falta de abrir X, con abrir X, y ustedes se dan cuenta de la desgracia que viven todos los países secuestrados por el socialismo, por el estatismo. Ustedes lo pueden ver diario en X. Vean a Venezuela. En resumen, yo tengo mi conciencia tranquila porque yo seguiré y seguiré y seguiré insistiendo en lo que como abogado, con maestrías, con doctorado en la Universidad de Salamanca en España, con mi tesis doctoral, responsabilidad civil del Estado y del Poder Judicial, de daño moral, les digo, y hasta el último aliento de mi vida, voy a decirles, hermanos mexicanos, lo que hicimos a partir de que ganara López Obrador, lo que hicimos a partir de que ganó la Claudia Sheinbaum y lo que está viviendo ya el país es el peor desastre. Guarden este video, por favor.
Espero equivocarme con todo mi corazón, con toda mi vida. Pero prácticamente vamos a Venezuela porque ya hoy, a este minuto y a este segundo, ya el Poder Judicial no existe. El Poder Judicial Federal ya no existe. Porque la Presidenta de México, la que debe de ejecutar, cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución, ella dice, nosotros ya la modificamos y ya lo que digan los jueces, estos jueces no nos importa. Ah, pero los jueces que vienen, eso sí, porque nosotros los vamos a nombrar. Nosotros vamos a decidir quién va a ser juez, ministro y magistrado. Y para que entiendan, Morena, diputados, senadores y toda esa cáfila de batres y todo, les van a decir a los nuevos jueces, ¿cuánto es? ¿2 por 2 son 7 o 2 por 2 son 4? Lo que usted diga, señor presidente. Lo que usted diga, señor Monreal. Lo que usted diga, señor Noroña. Lo que usted diga, crimen organizado. Fíjense, estamos viviendo un estado, un país bañado en sangre. ¿Dónde está la fraternidad entre nosotros? 3,000 pesos valen los ríos de sangre decapitados, secuestrados, levantados. ¿Eso valen 3,000 pesos para ustedes? Espero, sinceramente, que nunca les padezcan, sufran lo que miles de familias y por ende millones de mexicanos han sufrido con un familiar levantado, secuestrado, extorsionado, asesinado. Niños con cáncer sin medicina, pero eso sí, con trenes, con un aeropuerto, con una refinería. Y la gente tiene que llegar a las 3 de la mañana a cualquier clínica del Seguro Social, en la calle, lloviendo, con frío, con la inseguridad de la calle, a ver si lo alcanzan a atenderlo a las 2 de la tarde. Y si no, no hay fichas, véngase el otro día y otra vez a las 3 de la mañana. Para que llegue usted y vaya usted a saber qué le receten y llegue a la farmacia. Después de hacer 4 horas de cola le digan, no hay esa medicina, espérese y véngase mañana, pasado, porque si no viene diario y llega poca medicina, se acaba y se va a esperar otro mes. Reaccionemos. ¡Viva México! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva nuestra Constitución! Hasta antes de las estupideces que están haciendo. Y viva nuestra hermosa bandera. Adiós.